Algo que agrego, ¿no? Un poquitito lo que veníamos hablando después de haberlos escuchado a ustedes en el bloque anterior en cuanto a la adoración o a Dios, o cierto, allí a la bestia, a Satanás. Aparece que algunas veces en las decisiones, cierto, además de, cierto, allí yo manifiesto o adoro a Dios o adoro al enemigo, el hecho es que si yo adoro al enemigo, no es que queda así como justamente bien lo menciona la palabra, hay consecuencias nefastas, consecuencias justamente que llevan a la destrucción. El enemigo quiere la destrucción. Entonces no solamente en esa decisión que yo se manifiesta hacia quién estoy sirviendo, sino que me van también atando, porque el pecado cada vez me ata más, cada vez me traba más. Por eso dice, necesitamos de un poder exterior, digamos, un poder soberano para poder cortar esas ligaduras de impiedad que habla Isaías. Y por el otro lado, qué lindo lo que bien mencionaron en cuanto cómo esas decisiones de adoración, ¿cierto?, hacia el lado de Dios, cómo también nos van fortaleciendo. Es decir, unas nos van debilitando, nos van esclavizando, nos van atando, cada vez se nos imposibilita más poder hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando hacemos justamente decisiones negativas. Por el otro lado, cuando hacemos decisiones positivas hacia el lado de Dios, no solamente allí yo manifiesto a quién adoro y a quién reconozco, sino que esas decisiones me van fortaleciendo. Y cada vez yo más fuerte, a tal punto que aquellos jóvenes no fue algo nuevo para ellos decir, ahora adoro a Dios. Fue un resultado, un fruto de su continua decisión de fe hacia quién, hacia Dios. Que no tuvieron miedo de decir, entrego mi vida, no importa. ¿Qué es mi vida si la esencia de mi vida es que adorar a Dios? Es decir, vida sin adoración a Dios no tiene sentido para los amigos de Daniel. Y entonces ahí creo que uno puede ver el fruto de la santidad en la vida de ellos, ¿no? Bueno, seguimos un poquitito con Jeremías. Jeremías día martes presenta, dice, meditad en vuestros caminos. Jeremías, no sé si todos lo conocemos, si está mal o bien decir esto, pero es un profeta que sus mensajes, digamos, no su mensaje, sino su contexto está lleno de pálidas. Podríamos decir ese texto, esa frase, están allí, ¿cierto?, en la esclavitud, están, como bien lo menciona el título, en el exilio, y es difícil tener una adoración, digamos así, jubilosa, cuando uno está en exilio, cuando uno está siendo esclavo de otra nación. Sin embargo, aparece allí, cierto, que Jeremías tiene un mensaje para el pueblo de Israel, un mensaje de adoración. Y un mensaje de esperanza, ¿no?, de que Dios va a obrar en su pueblo, al cabo, ¿no es cierto?, de 70 años, y mostrándole que este Dios es el mismo Dios, ¿no es cierto?, de amor, que quiere restaurar y que tiene esperanza en su pueblo, que va a ir en busca de él, ¿sí?, y va a responder a ese llamado de Dios, ¿no?, de esa búsqueda. Es lindo esto porque mayormente decimos adoración es cuando las cosas van bien, o cuando estamos bien o nos sentimos bien. Claro. Pero aquí habla de adoración por lo que va a venir. Digo, ¿cómo yo adoro a pesar de? Sin embargo, ahí lo que prefiguraba todo el mensaje, las promesas que Jeremías recibe, ¿no?, y que Jeremías da al pueblo. Es bueno, es interesante saberlo y es interesante entenderlo. Sería lindo leer estos versículos que nos da aquí el autor, ¿no? Dice, bueno, porque así dijo Jehová. Estoy leyendo en el capítulo 29, versículo 10. Jeremías, capítulo 29, verso 10, si ustedes nos acompañan. Sí, vamos. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Aquí vemos cómo Dios está prometiendo, ¿no es cierto?, que lo va a visitar en el medio de las situaciones adversas, ¿no es cierto? Dios siempre va a estar con nosotros, ¿no? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlo el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Qué bien, ¿no?, que Dios nos muestra que nosotros, y siempre Dios cuando quiso habitar entre nosotros, dice, que nos pide de voluntad que nosotros los demos de todo corazón. ¿Sí? Yo estoy golpeando la puerta y llamo, dice, si abro, ¿no es cierto? Y Él acá muestra que va a haber un pueblo, ¿no es cierto?, que lo va a buscar y lo va a buscar de todo corazón.
y ahí va a haber ese encuentro, ¿no es cierto?, entre Dios y su pueblo. Ahora, me gusta la frasecita que dice el verso 10, donde menciona en cuanto a la adoración. Veníamos hablando de la adoración, respuesta a Dios, ¿cierto? Necesitamos esa manifestación para que justamente podamos dar esa respuesta a Dios. Y entonces el verso 10 en la mitad dice, despertaré sobre vosotros, ¿mi qué? Mi buena palabra. La palabra de Dios es justamente allí, se hace visible y entonces comprenden, ¿cierto? Y Dios se hace vivo en ellos, a pesar de estar en el exilio. Dios se hace vivo en ellos y entonces allí dice, se despierta. Qué lindo que podamos nosotros tener eso, ¿no? Claro. Un despierte de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tremendo. Y el otro detalle en relación a el día martes, en el tercer párrafo dice, la obra de reconstruir el templo no fue tan fácil o tan rápida como debería haber sido. Fuerzas internas y externas se pusieron en el camino y la obra se demoró. Eso no era como Dios quería que fuera. Y entonces va hablando a los distintos profetas. Y eso de las fuerzas internas y externas, no fue justamente que vinieron demasiados ejércitos, bueno, sí, el de Babilonia que había ya destruido, que ¿no es dividieron cierto? el propósito Claro, de su vida, sino situaciones internas y externas del pueblo, o sea, situaciones que todavía había que arreglar. Yo había resumido los versículos que se leyeron en que Dios sufre, en términos humanos, ¿no? Dios sufre esperando que reaccionemos. Él nos ama tanto que nos deja ser libres, actuar por libertad, pero Él sueña con el momento de nuestro reencuentro, como quedó en la parábola del hijo pródigo. Ese padre todos los días miraba el camino. No era de, bueno, hoy es viernes, se terminaron las tareas, entonces, bueno, me voy a sentar a meditar, hoy, ¿dónde estará mi hijo, no? ¿Qué será de su vida? La parábola nos registra ese Dios amoroso que, viendo que el hijo se había ido y que estaba en situaciones perdidas, como estaba el pueblo, como significaba la apostasía, y Dios lo que estaba pidiendo es, vení conmigo, vuelve, estemos juntos y volvamos a esa adoración inicial, ese de poder sentir placer de estar juntos. Ahora, el autor dice, meditate en vuestros caminos, el título que coloca, y señala algo, como mencionaste vos, Lilian, si ustedes me acompañan en el primer párrafo, después de la pregunta y de los renglones vacíos de la segunda pregunta, dice, ¿cuán fácil es permitir que trabajos mundanos, deseos seculares, aún necesidades terrenales, se pongan en el camino de nuestras responsabilidades espirituales? Y esa es la lucha diaria. Exactamente. No hay ídolos hoy así tan marcados, claro, sino son pequeños detalles. Y me gusta porque presenta tres temas que nosotros continuamente estamos luchando. Es decir, trabajo mundano, el trabajo diario. Es decir, deseos seculares, deseos que no me acercan a Dios, que quizás sean buenos, pero que justamente me separan de mi relación con Dios. O necesidades terrenales. Y yo digo, ¿cuántas veces le dedicamos más tiempo? Y entonces, o esfuerzo, o nuestros dones, todo a cosas así como estas, y nos olvidamos, ¿cierto? Y como estas cosas pequeñitas, como veníamos mencionando en el anterior, allí se vio en lo secreto. Claro. Ahora quizás no lo hagamos en lo secreto, porque no tiene nada de malo visiblemente. Ahora, si ocupa eso el primer lugar, no, es decir, un trabajo no es algo malo visiblemente, pero si mi trabajo me impide una correcta relación con Dios, me impide una correcta relación de familia, ¿cierto?, con Dios, entonces eso está haciendo daño. Es decir, tener cuidado, por eso allí dice, meditad sobre vuestros caminos. Creo que es interesante que nosotros reflexionemos sobre esto, porque creo que es el mayor daño, ¿cierto?, que está haciendo estos tres elementos en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Vuelvo a repetirlos: el trabajo, los deseos seculares, aún las necesidades terrenales. Si ocupan el primer lugar, si se interponen en nuestra adoración con Dios, entonces justamente meditemos sobre nuestros corazones, porque algo está andando.